Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Feliz domingo. Bienvenidos a Centro Cristiano Transformando Vidas. Hoy con una palabra de la cual hemos venido hablando desde hace aproximadamente un mes, es sobre la salvación. Quiero comenzar primero por contarles una fábula. Un maestro sale con sus alumnos del colegio a un paseo por el río. Al rato de ir caminando por la senda al lado de la orilla del río, escucha de pronto unos gritos de auxilio. ¡Auxilio, auxilio, sálvenme! El maestro sale corriendo hacia donde escuchaba la voz y ve que hay un niño que es de sus alumnos que se estaba literalmente ahogando en el río. Y él llevaba un salvavidas y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Mientras le lanzaba el salvavidas. El niño le respondió: maestro, los flotantes que tú me diste, yo me los quité y me lancé al río pensando que podía nadar solo. Y el maestro le respondió: ve y aprende y estudia nuevamente la lección de tu maestro. Y cuando estés listo y ya hayas tenido un gran aprendizaje, podrás nadar solo, pero siempre tendré un salvavidas para ti. Esta pequeña fábula nos enseña muchas cosas. Y es que antes de que nosotros naciéramos, ya Dios había colocado en nuestros brazos unos flotantes para empezar a caminar por este trance de la vida. Esos flotantes son nuestros padres, nuestros maestros, nuestros instructores, los que nos ayudan a crecer, a desarrollarnos. Y llega un momento de la vida cuando ya crecemos y somos hombres que decidimos quitarnos los flotantes, porque ya consideramos que podemos nadar solos. Muchas veces, al quitarnos esos flotantes, podemos sentir que nos estamos ahogando. Pero Dios siempre tiene un salvavidas para cada uno de nosotros. Como les estaba diciendo, desde hace 15 días aproximadamente, desde el 15 de abril, hemos venido hablando de la salvación. Un tema fundamental en la vida cristiana, porque por gracia somos salvos, como dice la palabra, y la gracia de Dios viene dada por Él, por Jesús, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador. Pero ¿qué pasa después de que somos salvos? ¿Qué pasa después de que confesamos delante de la cruz, delante de Jesús, y le decimos: Señor, yo creo que tú eres mi Dios, que tú eres mi Padre, que tú eres mi Salvador? Yo te acepto como mi Padre, te acepto como mi Dios y mi Salvador. Te necesito en mi vida y necesito que conduzcas mi vida de ahora en adelante. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de que aceptamos a ese Jesús que anhelamos en nuestra vida
como nuestro único Dios y suficiente Salvador. Primero tenemos que entender qué es lo que pasa cuando confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y llegamos a la cruz y decimos: Señor, sálvame, Señor, te acepto como mi Dios, somos primeramente salvos. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice la palabra: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Salvos es un sinónimo de rescatados. Dios nos rescata. La humanidad necesita ser rescatada porque sin Cristo estamos destinados a la ira divina, al infierno y a la separación eterna de Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros pretendemos caminar en el camino de la vida hasta el final sin Cristo. Una eterna separación de Dios y una vulnerabilidad extrema para caer en manos del enemigo. Pero también cuando confesamos a Dios como nuestro Dios y Salvador, también somos redimidos. En Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8 dice la palabra: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre. La redención implica una transacción. Nuestra salvación fue comprada por el derramamiento de sangre de Jesús. Así fue, literalmente. Pero también, una vez que confesamos a Jesús, también somos justificados. Y lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todo esto proviene de la cruz, del sacrificio de Dios en la cruz, donde el Señor perdona nuestros pecados y de esa manera somos justificados. Cuando una persona pone su fe en Cristo, la perdona y le borra la culpa. Por último, somos también reconciliados. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21, dice la palabra: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Es decir, nos reconcilió con mismo Jesús, con mismo Cristo, pero también nos enseñó a que nosotros podíamos también predicar la reconciliación con Jesús. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios lo exhortara a ustedes por medio de nosotros.
En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La salvación tiene como resultado una relación con Dios. Porque una vez que somos salvos, una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Dios y nuestro Salvador, empezamos a tener una relación con Dios. Una vez estuvimos separados de Él, pero ahora, a partir de ese momento, somos sus hijos. Y Él nos llama sus amigos. ¡Qué tremendo! No solamente somos sus hijos, sino que nos llama también sus amigos. Como lo dice en Juan 15, capítulo 15, versículo 15, dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. A partir del momento en que somos salvos, ya no somos simplemente siervos. Ya Dios empieza a vernos como sus amigos. Pero tenemos que ser los amigos fieles, los verdaderos y auténticos amigos, porque cuando tú confiesas a Jesús como tu Dios, como tu Señor y tu Salvador, se supone que lo haces de corazón. Se supone que cuando tú acudes delante de la cruz y le dices, Señor, yo te acepto como mi Padre y mi Dios y mi Salvador, lo estás haciendo desde el fondo de tu corazón, desde tus entrañas, desde un deseo tremendo de que tu vida cambie y que de la única forma de poder cambiar es recibiendo a Jesús en tu vida. Es tomando a Jesús como tu salvavidas, como esa persona que te va a acompañar toda la vida y no va a permitir que perezcas en manos del enemigo. ¿Qué nos queda entonces una vez que conseguimos la salvación? ¿Qué camino tenemos que continuar o seguir después de que recibimos la salvación? Porque yo les puedo decir con propiedad que yo he visto personas que han conseguido la salvación, que se han humillado delante de Dios y le han recibido y han sido salvos porque han confesado a Jesús como su Dios, como su Salvador, pero después toman otro camino. Es como decir, bueno, ya tuve, ya me dieron agua, ya saciaron mi sed, y ahora puedo continuar por el camino por el cual venía antes. Y no es así, mis hermanos. Así no es. Dios no es un Dios de oportunidades. Y nosotros no podemos ser oportunistas con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios no se juega. Con la gracia de Dios no se apuesta. La gracia de Dios es lo más grande que puede sucederle a un ser humano.
¿Qué nos queda entonces después de conseguir la salvación? Seguir la pisada de Jesús. Y por eso esta palabra yo la llamé soy salvo. ¿Y ahora qué? Obtuve la salvación. Y ahora que tengo la salvación, ¿qué voy a hacer? Seguir la pisada de Jesús. Seguir la pisada de Jesús no es otra cosa que caminar bajo sus preceptos y en el propósito trazado por Él para nuestras vidas. Yo quiero darle 7 recomendaciones para seguir la pisada de Jesús, para no dejarnos llevar por aquello que nos aparta de Dios, porque ya me sacié, ya tenía hambre y comí, y Dios me dio de comer, tenía sed y Dios me dio de beber, y ya, listo, entonces cojo otro rumbo, cojo otro camino. No, señores, hay 7 cosas que yo les traigo en este momento, en este domingo, que debes hacer para continuar y seguir la pisada de Jesús. En primer lugar, comienza a leer la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia. La Biblia tiene 66 libros escritos por 40 hombres, 40 personas, en un lapso de aproximadamente 1500 años. Allí está todo el compendio de lo que nosotros debemos conocer para seguir por una senda de justicia, de salvación, de paz. Para conocer a Dios hay que leer la Biblia. Tú puedes creer en Dios, pero si no lees la palabra de Dios, no conoces a Dios. Tenemos que leer la Biblia. Y podemos comenzar, si no sabes por dónde comenzar, por dónde empezar, porque la Biblia es extensa y la abres y te consigues tantos libros. Yo particularmente te recomiendo que comiences por el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan te va a enseñar la magnitud y la grandeza del amor de Dios. Y te va a enseñar también ese Jesús que debemos conocer y que todos no solamente tenemos que tener dentro de nuestro corazón, sino seguir sus pasos. La segunda recomendación es orar. Orar sin cesar. Comienza a tener una relación con Dios mediante la oración. Comienza a agradecerle a Dios cada mañana por el nuevo día, por la luz del sol, por la naturaleza, por el despertar, por la vida, por la oportunidad que te está dando. Comienza por agradecer a Dios por tu familia, por tus hijos, por las oportunidades, por los alimentos que están en tu mesa. Comienza por allí. Y después de que tengas un tiempo en oración, verás que entrarás en una intimidad con Dios. No solamente en una relación, sino en una intimidad con Dios.
en una intimidad con ese amigo, ese que te llama amigo, porque ya tú no eres su siervo. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 y 18, estén siempre alegres, oren sin cesar y con alegría. Por eso dice, comienza, estén siempre alegres, porque para orar y para pedirle a Dios tenemos que hacerlo con fe, con esperanza, con alegría. Porque si no lo hacemos con alegría, es porque no estamos claros. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. En tercer lugar, hay otra recomendación: llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Invita al Espíritu Santo a tu vida. Invita al Espíritu Santo que entre a tu corazón. Invoca en tu casa, en tu hogar, en tu oficina, la presencia del Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a mi casa, a mi hogar. Eres bienvenido a mi familia. Espíritu Santo, sopla entendimiento, sopla unción, sopla capacidad para comprender que los caminos de Dios son los caminos reales y perfectos para continuar avanzando en lo que nos queda de vida. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17, dice la palabra: y yo rogaré al Padre. Jesús le está diciendo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Estaba anunciando Jesús que Él iba a morir, iba a resucitar, pero que Él iba a partir a la presencia, a la diestra de Dios Padre. Pero que antes de partir, Él les iba a dejar otro consolador, que era el Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Jesús le estaba diciendo a los apóstoles: el Espíritu Santo ya vive con ustedes, ya está en la vida de ustedes. Ustedes le conocen. Él es ese consolador que va a quedar cuando yo parta a la presencia de mi Padre. En cuarto lugar, olvídate de los errores del pasado. Después de que tú recibes a Jesús como tu Dios y tu Salvador, ¿qué sentido tiene que empieces a recordarte de todos tus errores, de todas tus equivocaciones, si ya Jesús pagó en la cruz y te perdonó? Borró tu pasado. No tiene sentido. Ya Jesús pagó en la cruz por tus pecados. Pásale un borrador a tu vida pasada y emprende de cara al futuro una vida nueva. De modo, dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y amén. Amén. Qué hermoso este pasaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya olvídate de ellas.
Ya déjalas atrás. No sigas sufriendo por lo que fuiste, por lo que hiciste, por lo que te equivocaste. Deja eso atrás. Dios te tiene una nueva vida. Dios te está haciendo un nuevo hombre, una nueva mujer. En quinto lugar, apártate del pecado. Permite que Dios transforme tu vida. Esa es una batalla que todos tenemos que librar constantemente, todos los días de tu vida, aun cuando vayas en los caminos del Señor, aun cuando tú ya hayas recibido a Jesús en tu vida, en tu corazón, ya lo hayas aceptado como tu Padre, como tu Dios y su Salvador, siempre vas a renovar todos los días una lucha tremenda con las tentaciones de este mundo, con las tentaciones del pecado, con las debilidades de nuestros 5 sentidos, que muchas veces son usados por el enemigo para que tropecemos en este camino que hemos iniciado con Jesús. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que hacer ese voto de fortaleza para que podamos resistir a las tentaciones del enemigo, que permanentemente te va a presentar, y nunca el enemigo se va a dar por vencido. Pero mayor es el que está en el cielo que el que está en el mundo, dice la palabra. En sexto lugar, te tengo una muy importante también: perdona. No hay camino de salvación, no hay camino en Cristo Jesús si no hay perdón. Tú no puedes decir: yo tengo a Jesús en mi vida, en mi corazón, en mi Dios, mi Salvador, yo creo en Él, le creo a Él, pero tú no has perdonado a aquellas personas que a lo mejor te hicieron daño, te ofendieron. Tenemos que perdonar. Una vez recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes que sanarte, sanar las heridas del pasado y perdonar. El perdón es un acto de reconciliación contigo mismo y con los demás, con tu prójimo. Comienza por perdonarte a ti mismo por tus errores, por tus equivocaciones. Si Dios ya te perdonó, ¿qué sentido tiene que tú no te perdones a ti mismo? ¿Qué sentido tienes que te sigas reprochando toda la vida aquello que hiciste o dejaste de hacer y que a lo mejor causó daño a tus padres, a otras personas, a un amigo? ¿Qué sentido tiene? Perdónate a ti mismo primeramente. Reconcíliate contigo mismo, porque si ya te reconciliaste con Dios, como lo estábamos viendo anteriormente, ¿qué sentido tiene que continúes en una confrontación interna contigo mismo? Perdona a las personas que te hicieron daño, a las que viven y a las que ya partieron. Porque a veces, y he conocido personas que todavía guardan un dolor o a lo mejor un rencor con una persona que partió de este mundo. No tiene sentido.
¿Cómo puedes decir, yo tengo a Cristo en mi vida, en mi corazón? Cristo me acompaña a todos lados, si no has perdonado. Si cargas lo que llamamos esa yuca, o cargas ese saco de falta de perdón que necesitas soltar y dejarlo en el camino para ser libre, para ser verdaderamente libre en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, dice la palabra: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que tu hermano te ofendió, que tu hermano te hirió, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero, corre y reconcíliate con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Jesús no quiere que le ofrendes si no tienes paz en tu corazón. Jesús no quiere que le ofrendes si estás lleno de rencor, de diferencia, de confrontación, por a lo mejor ofensas, heridas que te causaron en el pasado. Ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y reconcíliate contigo mismo. O ve a un rincón, o ve a esa habitación donde tú oras con Dios y le dices: Señor, yo hoy suelto absolutamente todo sentimiento de rencor, de diferencia, de dolor por las heridas del pasado. Las suelto y las dejo a los pies de la cruz, a los pies del Calvario. Allí las dejo porque tú pagaste por mí en la cruz y tuviste una palabra de perdón cuando dijiste: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Quién soy yo para no perdonar las diferencias? Cuando Jesús en la cruz perdonó a aquellos que le habían hecho tanto daño, que lo habían torturado, que lo habían flagelado, que lo habían crucificado y le habían provocado muerte de cruz. Perdona. Es importante en ese nuevo caminar en Cristo. Y por último, la número 7. Testifica lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuenta el testimonio de tu vida, de lo que Dios hizo o está haciendo en tu vida a partir del momento en que recibiste la salvación. Ese nuevo hombre que te sientes ser, esa nueva transformación que Dios ha traído en tu vida, ese nuevo renacer, ese nuevo abandonar todas aquellas cosas que lamentablemente te tenían sumido y atrapado en las manos del enemigo. Da testimonio de lo que ha hecho la palabra de Dios en tu vida y en la vida probablemente de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Testifica. Empieza por tu casa, comienza por tu hogar, comienza por decirle a tu esposa o a tu esposo: si notas alguna diferencia es porque Dios me está transformando. Si notas alguna diferencia en mi comportamiento es porque Dios me está pidiendo que sea un nuevo hombre o una nueva mujer. Yo te invito a
caminar por las pisadas de Jesús y a recibir su salvación. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 39, dice la palabra: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Le estaba diciendo Jesús al leproso que había sanado: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Fue a testificar, fue a dar testimonio de Jesús, fue a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, fue a dar testimonio de cuál era y iba a ser su nuevo caminar. Fue a dar testimonio de cómo él iba a seguir las pisadas de Jesús. Soy salvo. ¿Y ahora qué? Hemos visto que una vez que somos salvos, comienza un caminar. Es solo el comienzo de una relación con Dios, en la que tenemos que tener mucho cuidado, en la que tenemos que tener un profundo amor por lo que estamos haciendo, un profundo amor por Jesús, por Dios, por la palabra de Dios, y blindarnos, porque el enemigo ataca, y ataca de frente y duro, porque no le gusta que un alma se salve, que un alma busque la salvación en Cristo Jesús. Yo te invito en este día a que reflexiones sobre esta palabra y que entiendas el caminar que debemos tener una vez que recibamos la salvación. Te invito a que compartas esta palabra con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. No te quedes solamente con ella. Predícala. Cuenta de lo que estás escuchando a través de la palabra de Dios. Yo hoy quiero que, por último, cierres tus ojos allí donde estás y repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo hoy te reconozco como mi Padre, como mi Dios y como mi Salvador. Sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Sé también que tú en la cruz perdonaste a quienes te habían hecho tanto daño, diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo hoy te acepto como mi Dios, como mi Padre, como mi Salvador. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a seguir tu pisada, tu camino. Que me ayudes a reconocer el propósito que tú tienes para mi vida. Acompáñame, Señor, guíame en este camino, guíame en tus pisadas y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde y con mucha alegría les dejo esta hermosa palabra. Hasta el próximo domingo.